Vamos a esperar un poquito mientras esto se configura, se desconfigura en realidad. Y ahí estamos, me parece que sí, me parece que estamos en vivo y espero que me estén escuchando bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Anabel Castaño, soy del Museo Etnográfico del Área de Acción Cultural y hoy estoy acá para acompañarlos en un nuevo Etnova en casa. Por las dudas, como siempre, los recordatorios de cómo encontrarnos, a ver si esto funciona bien y está al derecho. Vamos a ver, porque como siempre tenemos el delay, los 10 segundos de demora. Sí, estamos bien, bien. Estoy transmitiéndoles y ustedes pueden ver estas cosas al derecho. Acá ustedes pueden ver nuestra página web, que es la página oficial del museo, y además nos pueden encontrar a través de el hashtag que me viene acompañando desde el principio de la cuarentena y nos viene acompañando, que es Etnova en casa. Bien, ¿y dónde nos pueden encontrar? En distintas redes sociales, que son justamente Museo Etnográfico Ambrosetti, tanto en Facebook como en YouTube, que es donde va a quedar este video subido al final de la transmisión, y también bajo el nombre de Etnova en Instagram y en Twitter, donde también estamos compartiendo distintos contenidos a lo largo de toda la semana. Y bueno, en particular en estas 2 semanas que han pasado, que han sido semanas de vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires y en varias provincias del territorio argentino, estuvimos además subiendo actividades y sugerencias y propuestas para familias. Es más, estoy, buenísimo que me digan que se escucha bien, genial. Bueno, vieron que yo siempre vengo haciendo estas transmisiones y venimos mejorando técnicamente, pero hoy se me desconfiguró hace 10 minutos todo el programa, así que va a ser una transmisión un poco más sencilla, lamentablemente, porque tenía un montón de imágenes preparadas para poder acompañar esta sesión de cuentos. Y ya me estoy adelantando, porque justamente en este Etnova en casa, pensando en que todavía hay niños y niñas que están terminando su periodo de vacaciones, también tenemos personas adultas, hombres y mujeres que tienen espíritu de niño y amor por las historias y nos vienen preguntando, bueno, Ana, ¿cuándo vas a estar contando cuentos? Acá estoy. Hoy voy a estar haciendo una mini sesión de cuentos vinculada a algunos objetos que hay en las exposiciones del museo, pero también vinculada a lo que ustedes mismos, estoy buscando acá en mi papelito, lo que ustedes mismos y ustedes mismas fueron eligiendo. Así que acá tengo los comentarios y las preguntas y los pedidos que fueron dejando en la invitación que yo les dejé en video este jueves. Y bueno, entonces fuimos tomando nota de todos esos comentarios a ver qué era lo que se elegía. Así que bien, acá yo lo que veo es que bueno, que estamos todo bien y todo conectado. Porque bueno, como siempre pasa, o sea, como les digo, estas transmisiones, por más que tratamos de hacerlas de la mejor forma posible, las hacemos desde casa y bueno, a veces la computadora o los sistemas nos traicionan, o por lo menos me traicionan, a mí me agarran los pelos, se me ponen de punta. Pero bueno, ya ahora sí, se escucha bien, me dice acá mi compañera Verónica, que está ahí en el chat junto con otras compañeras del equipo de Acción Cultural, respondiendo los comentarios o digamos las preguntas que pueden llegar a estar surgiendo a medida que esta transmisión se vaya haciendo, o también recordándonos o recordándome a mí si alguna pregunta o algún comentario quedó suelto y yo no lo vi en la transmisión, bueno, también un poco acompañando desde ese lado. Y bueno, como les decía, hoy voy a estar contando historias y que tienen que ver algunas con algunas exposiciones del museo, algunas por pedido de ustedes, algunas que también yo fui seleccionando y pensando y eligiendo para ir llevándonos por un viaje de historias, pero un viaje de historias que se entretejen con los objetos de las colecciones. Normalmente estas actividades que nosotras estamos compartiendo a través de Etnova en casa las podríamos estar haciendo con el museo cuando está de puertas abiertas. En este momento de la cuarentena y especialmente en algunas secciones, en algunos sectores del país y en otras partes, porque hay gente de otros países que nos están acompañando, como nos estamos quedando en casa, bueno, los estamos acompañando de esta manera, como siempre viene pasando y como les vengo diciendo sábado a sábado. Acá me dicen buenas tardes, así que acá están justamente sumándose, estoy mirando acá desde el chat, desde Suipacha, hola Norma, hola Irene, que acá están haciendo los comentarios. Bueno, justamente la idea de hoy entonces era esa, hacer este recorrido de cuentos y vamos a empezar por un pedido que me hicieron que tiene que ver con, desde Instagram, un pedido que me hizo Susi, que nos decía, bueno, hoy también, es verdad, hoy es 1 de agosto y hoy da comienzo a las celebraciones y al mes de la Pachamama. Nosotros siempre decimos que por más que durante el 1 de agosto es cuando se hace la celebración, todo el mes también es motivo de celebración y mucha gente y en muchos lugares de distintos territorios andinos lo van haciendo o los festejos justamente no son solamente de un día. Y nos decían, bueno, vas a contar alguna cosa que tenga que ver con la Pachamama. A ver, la Pachamama
es una tradición y está acompañada de ritos y de tradiciones muy, muy importantes. En el museo venimos haciendo desde hace ya varios años una celebración todos los años, en el mes de agosto, acompañados y acompañadas por gente muy querida que viene justamente a hacer la chaya, que viene a organizar digamos, a traer su conocimiento, su sentido de comunidad, digamos, vamos construyendo a través de eso. Y bueno, me decían, bueno, vas a contar. Les voy a contar una versión resumida, muy abreviada de lo que es en realidad el mito de la Pachamama, que es mucho más complejo, pero que justamente cuenta y habla de este cielo y de esta tierra, de este en realidad de Pachacamac, que es el dios que crea todo y que algunos lo relacionan justamente con el cielo. Y cuando Pachacamac, él y su hermano crean este mundo, pero sobre todo Pachacamac, que es el creador, su hermano Huacón, que va a ser el dios del fuego, y algunos después dicen o lo nombran como el dios del mal, porque bueno, en esta historia va a ser el malvado, se quedan totalmente prendados de Pachamama. Pachamama es una mujer, o aparece representada justamente como una mujer, y estos dioses pierden el corazón por ella. Y dicen que justamente Pachamama y Pachacamac se enamoran, Huacón se siente rechazado y bueno, Pachamama y Pachacamac forman una pareja, forman una familia, tienen 2 hijos, los Vilcas, un niño y una niña. Y uno diría, bueno, así empiezan muchas veces estas historias idílicas, igual como les digo, esto es muy resumido de un mito que es mucho más largo, mucho más complejo y que tiene otros elementos también. Pero sabemos que sí, Huacón un día lo empuja a su hermano Pachacamac desde un peñasco, desde un risco, y Pachacamac cae al agua y muere. Y dicen que ese es el origen de una isla que está todavía en la zona de la costa peruana. Mientras tanto, el mundo empieza a transformarse, empieza a cambiarse, y está Pachamama ahí con sus 2 hijos, con los Vilcas, el niño y la niña, y se encuentran solos y aislados y terminan después de huir durante mucho tiempo. Y acá, bueno, pasan muchas cosas en esta historia. Finalmente llegan a subir un monte, y en la altura de ese monte se van a encontrar con una persona, un hombre, que en las sombras de la cueva que los recibe, al fuego, al calor del fuego, les ofrece refugio y también les ofrece comida. Y este hombre manda a los hijos, al hijo y a la hija de Pachamama, a buscar agua abajo, al pie del cerro, y les da una vasija. Lo que ni Pachamama ni sus hijos sabían era que este hombre que estaba totalmente cubierto era el Huacón, y que Huacón les da a los hijos una vasija, pero que tiene una rajadura en la cerámica. Y cuando ellos bajan y van a cargar agua y empiezan a subir el cerro, se quedan sin agua a la mitad del camino. Y otra vez vuelven a bajar y vuelven a subir y se quedan sin agua. Y otra vez, y así. Hasta que finalmente varios animales les van diciendo que se fijen, porque en realidad esa es una trampa del Huacón. Y los niños, cuando suben, se encuentran con el Huacón tratando de atacar a su madre. Y bueno, en general, en la mayoría de las versiones de esta tradicional historia, Pachamama muere. Los hijos huyen del Huacón, que los quiere capturar, y corren y corren y corren y corren hasta que finalmente, ayudados por distintos animales, por el zorro, por la perdiz, a veces por el cóndor, llegan hasta un peñasco, y en ese peñasco no van a saltar ni van a caer, sino que van a subir al cielo. Y este cielo es el que los va a recibir y los va a convertir, o mejor dicho, se van a convertir en ese cielo, en el sol y la luna que nosotros vemos. Es muy pequeño, pero realmente es muy pequeño porque es un mito tradicional, es una narrativa sagrada, y yo lo que les estoy contando es solamente un pedacito como para que puedan tener una idea de la complejidad. Cuando Pachamama muere, en realidad ella se transforma, y nosotros sabemos que está y que está en todas partes, y es parte de esta celebración y de esta búsqueda y de este agradecimiento. Y no es la única narrativa que aparece respecto a ella, aparecen muchas otras. Pero con esto me parece que dejamos, o por lo menos tratamos de que Susi desde Instagram, que nos pedía, bueno, algo sobre Pachamama, que sepa y que conozca y que después averigüe más, que averigüe más, porque existe mucho al respecto, pero aparte de eso existen muchas tradiciones vivas, y en realidad eso es una de las cosas que nosotros desde el museo nos interesa muchísimo también, y es
no solamente nuestras voces, sino escuchar las voces de las personas que están protagonizando día a día estas tradiciones. Y eso no quiere decir que nosotros no estuvimos haciendo nuestras ofrendas en nuestras casas, por ejemplo, sino que, bueno, hay digamos, rituales y tradiciones mucho más antiguos, hay saberes que se comparten y hay saberes también que son propios de cada comunidad. Entonces, bueno, me voy a fijar acá por las dudas en el chat si hay alguna pregunta o algún comentario. Y con esto vamos empezando así como entrando en calor, ¿no? Entrando en calor en los cuentos y vamos a meternos por acá. Bueno, Cecilia, María del Carmen, ¿cómo les va? Acá están saludando a todo el mundo. Bueno, perfecto. Entonces acá seguimos. Seguimos y nos vamos a meter ahora y nos vamos a ir alejándonos, bueno, no tanto del noroeste, pero sí nos vamos a ir un poquito más del noroeste, un poquito más hacia el norte, hacia lo que sería la actual frontera entre Argentina y Bolivia, y también entre Argentina y Paraguay, porque digamos tenemos ahí un territorio bastante complejo y bastante interesante y muy rico. Pero específicamente les voy a contar ahora una historia que tiene que ver con algunas cerámicas que hay en el museo, que son cerámicas chané, y también, bueno, hay máscaras, que también nosotros muchas veces hemos contado o explicado, digo, hay visitas guiadas que tienen que ver con esto, por ejemplo, pero justamente los chané cuentan, y esto en relación a algo que nos pedía Cecilia acá en Facebook, si podíamos hablar de alimentos, bueno, los alimentos estos que les damos justamente a la Pachamama, en agradecimiento que compartimos con ella, que le pedimos también, en distintas culturas también cuentan cómo fueron llegando y cuentan los abá guaraní, pero también cuentan los chané, que están vinculados, digamos, son grupos que están muy, muy cercanos, si no es que son los mismos, porque en algunos lugares se los nombra de una manera y en otros de la otra. Ellos cuentan que en el principio el maíz no era algo que nosotros tuviéramos, hombres y mujeres, sino que era algo que estaba totalmente alejado. Y era Aguaratumpa el dueño del, perdón, no Aguaratumpa, me estoy equivocando, sino que había un dueño del maíz. Y dicen que este dueño del maíz era quien cuidaba justamente de esta planta. Y que un loro, sacando unos granos, llevándoselos volando, dejó caer accidentalmente algunos cerca de donde estaban los hombres y las mujeres, y ese maíz prendió en la tierra y creció. Y cuando las personas se encontraron con que de ahí podían hacer todo tipo de comida, una comida muy nutritiva, y no solamente eso, algunos platos tradicionales, como la humita, como el api, también pensando en bebidas más del norte y de la frontera con Bolivia. Y dicen que este maíz que creció les dio ganas de conocer más y les dio ganas de justamente tener más semillas y más granos, porque era muy chiquito lo que había crecido. Y entonces justamente ahí sí, se fueron a hablar con Aguaratumpa. Aguaratumpa, que es el zorro, y específicamente un zorro bastante, bastante importante en esta historia, porque justamente fue él el que se metió en los campos del dueño del maíz para buscar más granos. Y el dueño del maíz lo que hizo fue que las hojas lo empezaran a cortajear, y lo cortaron por todas partes, y sin embargo el zorro fue escarbando y escarbando y trepando a las plantas y sacando y sacando y sacando mazorcas y granos. Y así es como Aguaratumpa nos regaló a hombres y mujeres el maíz, una planta que crece donde están las personas, o al revés, las personas crecen donde está esta planta. Y eso, aunque no está en la colección del museo en exhibición en este momento, se entreteje con una frase muy pequeña que voy a decir, y es que, como dicen los pueblos en México, por ejemplo, nosotros somos hombres y mujeres del maíz, hemos sido creados de eso. ¿Cómo vamos hasta ahora? Esperemos que vamos bien, a ver, me voy a fijar por las dudas, pero acá estamos igual. Esto del ida y la vuelta y el chat viene un poco complicado hoy, justamente con esto de que se me cayó todo el programa, así que no puedo tenerlo todo más a mano como siempre. Pero bueno, ahí estamos. Y estamos entonces, como les decía, con los chané. Y ellos mismos también cuentan una historia que tiene que ver con, no solamente con el zorro, con el Aguaratumpa, sino en este caso con el origen del fuego. Y yo pensaba en el origen del fuego pensando en justamente que cuando uno hace la celebración de la Pachamama, por ejemplo, una de las cosas que se hace es se sahuma la casa, se prende un fuego, se cocina comida, se dan alimentos cocidos y alimentos crudos. Y este fuego no lo podríamos tener nosotros sino justamente si no hubiera sido en este caso por el sapo. Porque dicen justamente que el sapo fue el que nos trajo las primeras brasas. El fuego estaba del otro lado del río Pilcomayo y las personas, los hombres y las mujeres, los abá, no tenían alcance a esto, no podían acceder a ello.
Y dicen que fue el sapo entonces que se compadeció de nosotras, las personas, y se metió en el agua y nadó, 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 y se metió prácticamente en secreto, a escondidas en el campamento donde estaba el fuego, robó estas brasas, las puso dentro de su boca y nadando otra vez las trajo de vuelta. Así que tenemos mucho que agradecerle al sapo, en este caso, por este fuego que nos calienta y que a veces nos reúne para contar una historia, para cocinar una comida, para encender e iluminar la noche, por ejemplo. Y bueno, seguimos. Y mirando un poco también de los pedidos, de los comentarios, de las sugerencias que nos habían hecho, pensando también en esto de que, perdón, estoy leyendo acá justamente de las sugerencias y los pedidos, así que me estaba tratando de acordar. Y pensando también en algo de esto de cómo se transforma el mundo y cómo va cambiando y cómo se va creando y cómo las historias de creación lo que nos están contando también es quiénes somos nosotros y nosotras. Una de las historias que cuentan, pero en este caso los Wichí, y es una historia que tiene que ver con el río Pilcomayo, que cruzó el sapo, y con la forma que tiene y el caudal del río Pilcomayo, pero también con cómo es el mundo hoy. Dicen los Wichí que hace mucho, mucho tiempo no tenían problema ni de hambre ni de sed, ni de problemas de acceso al agua, ni de comida, de abundancia, porque toda el agua y todos los peces estaban dentro de un gran yuchán, dentro de un gran palo borracho. Y este palo borracho, enorme, 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 estaba ahí para que hombres y mujeres, pidiendo permiso, por supuesto, pudieran ir y buscar esos peces. Sobre todo, en algunos casos los cazaban con arco y flecha. Y dicen que uno de los hombres, que fue el que trajo originalmente el arco y flecha a todas las personas, o por lo menos a los Wichí, que fue Tocuaj, que Tocuaj es un hombre, pero también es una especie de héroe, pero también es una especie de metepata, según como uno lo ve y según en qué historias uno lo encuentra. Bueno, Tocuaj dicen que fue un día y se puso a cazar peces ahí dentro de ese palo borracho, pero cometió el gran error de matar al único pez que ni hombres ni mujeres podían tocar, que era el dorado. Y cuando él apuntó con su arco y flecha a ese dorado, la flecha le dio justo y lo mató. Y el problema era ese, que él violó esa prohibición y el árbol empezó a temblar. Y dicen que se partió, se quebró en una gran explosión y así las aguas inundaron todo el mundo de los Wichí y los peces también se escaparon de ese río, de ese árbol. Y Tocuaje, después de haberse mandado semejante macana, empezó a correr y correr y correr y correr y dicen que esa corrida que él hizo, ese escaparse, fue lo que le dio la forma al cauce de las aguas que lo seguían para castigarlo por haber matado a ese dorado, hasta que finalmente en algún momento o Tocuaj se cansó o las aguas se calmaron. Pero una vez que las aguas se calmaron, quedó todo como se formó en ese momento. Y dicen que por eso es que el río Pilcomayo tiene esa forma. Y dicen que por eso es que los peces no están todo el año y no están siempre, pero a veces sí. Que tienen momentos de abundancia y momentos no. Y eso fue en parte por las acciones de Tocuaj. No les digo las acciones a futuro que ocurrieron después y que afectaron justamente esas regiones, pero los Wichí siempre cuentan esto del Tocuaj y esta historia de este árbol y de este dorado. Imagínense ustedes, ¿no? Un lugar de abundancia y que de repente por las acciones irresponsables de alguna persona se van. Pero bueno, ahí, a ver, vamos a ver cómo seguimos por acá, que vendría bien la ronda de mate. Uy, sí, es cierto, esa es una de las cosas que se extraña de la cuarentena. De todas maneras se puede hacer una ronda virtual, ¿eh? No es que no se pueda. Acá, a ver, estoy mirando a ver si van respondiendo. Exactamente, somos hombres y mujeres del maíz. Bueno, eso tiene más que ver. No es una historia que preparé para hoy porque no está en exhibición en la sala, no tenemos en este momento nada en exhibición de eso, pero justamente se habla de que hay distintas historias de creación, pero en algún momento nos hicieron de palo y no funcionó muy bien, nos hicieron de barro y no funcionó muy bien, pero cuando nos hicieron de maíz fuimos tal cual teníamos que ser, ¿no? Y esto lo cuentan justamente las antiguas culturas originarias de México, no todas, porque justamente en esa diversidad hay distintas historias de los orígenes. Y bien, venimos a ver cómo estamos por acá. No, está bien, estamos bien con los comentarios, entonces seguimos con eso. Y me habían pedido también acá en Facebook si les contaba alguna historia que tuviera que ver con la cerámica de la cultura ciénaga.
Bien, eso que tiene que ver con el logo del museo, la imagen que nosotros tenemos. Bueno, eso es una cosa que lamentablemente no podemos contarles, pero no porque no podamos, aunque también podría, o sea, podría haber alguna restricción al respecto, sino que justamente en el caso de la cerámica ciénaga, el estilo cerámico ciénaga es un estilo bastante antiguo, y lo que nosotros nos pasa desde el lado de la arqueología es que nos encontramos con objetos de la cultura material, pero tal vez no nos estamos encontrando con las voces de las personas y las historias. Algunas de estas historias tal vez se fueron transmitiendo y transformando a través de distintas sociedades, pero no lo sabemos. No sabemos qué tan diferentes o cómo eran las historias que se contaban en la época en que se hizo ese tipo de cerámica. O el tipo de cerámica aguada que se hizo entre el año 400 de la era actual y el año 900, ¿no? Y ahí tenemos una cerámica que tiene, por ejemplo, imágenes de jaguares, o, bueno, un ejemplo que les iba a mostrar y que hoy no se los puedo mostrar, que era un quirquincho, ¿sí? Una mulita, un armadillo, como para que ustedes se den una idea, y arriba un pajarito, ¿no? Y eso es una pieza de cerámica hermosísima que se hizo en ese periodo, en esa época. Bueno, no conocemos las historias que contaban en esa época, porque también muchas veces, primero porque es una sociedad que fue antes, que existió antes de las sociedades que después entraron en contacto con los españoles. Y los españoles tal vez en algunos casos registraron las crónicas de quienes estaban en contacto con ellos, pero no tal vez esas historias más del pasado. Pero sí, pensando en este quirquincho y pensando en esta historia y pensando en que estamos en vacaciones de invierno y que esta parte de la actividad estaba pensada para niños, les traje una historia que tiene que ver justamente con el quirquincho o armadillo y con una pelea que se armó bastante grande entre él y el jaguarete. Y esta es una historia que se cuenta en muchos lugares y que una mujer llamada Berta Vidal de Batini, recorriendo el país y sobre todo recorriendo mucho del norte del país, empezó a encontrarla en los años 50, en los años 60, en distintas variantes, en distintas versiones. A veces el protagonista era un quirquincho, a veces el protagonista era un grillo, a veces el protagonista era un sapo o un conejo, o incluso podía llegar a ser el zorro, aunque en este caso el zorro justo está en el otro bando. Y la historia cuenta que hace mucho, mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, no sabemos por qué el quirquincho y el tigre, el jaguarete, empezaron una pelea tremenda. Pero tremenda, cuando les digo tremenda, es tremenda. A los insultos, a los empujones, a que si uno se veía contra el otro siempre estaban tirándose tierra entre sí. Cosas así que fueron escalando y escalando y escalando. Algunos dicen que fue porque el quirquincho le espantó una presa al tigre. Algunos otros dicen que el tigre en realidad pisó accidentalmente al quirquincho. Digo entre paréntesis, tigre es como en muchos lugares del norte se le dice, incluso todavía ahora, al jaguarete. Por eso yo a veces voy a decir tigre. Bueno, la cosa es que el quirquincho y el tigre empiezan con esta pelea tremenda y finalmente terminan declarándose la guerra. Se pudrieron, dijeron basta. Y esa guerra que se declaran la terminan diciendo, bueno, dentro de 3 días nos encontramos al lado de este río, al lado de esa piedra, y entonces ahí vamos a vernos. Y entonces el quirquincho dijo, yo voy a buscar a mi ejército, y el tigre dijo, yo voy a buscar a mi ejército. Y así fue que el tigre se fue a buscar al ejército de las garras. Todos esos animales peludos, con dientes afilados, con garras en las patas justamente, y empezaron a juntarse, y entonces vinieron los tigres, los jaguaretés, los leones, los pumas, los perros, los gatos del monte, se sumaron, en algunas versiones se suman comadrejas, en algunas versiones se suma cualquier animal que tenga pelos y garras, se sumó a ese ejército. Y mientras tanto, el quirquincho, tratando de ver qué hacía, terminó agarrando al sapo como su sargento, como su acompañante, y empezaron a buscar y no sabían qué animal iba a sumarse con ellos. Pero tuvieron la suerte de que los animales que zumban y especialmente que pican, los de aguijón, aceptaron sumarse a la pelea. Y entonces se armó el ejército de las flechas. Había hormigas coloradas, había mosquitos, había jejenes, había avispas, y podemos empezar a agregarles porque en el norte tenemos muchos tipos de insectos que pican, y todos estos insectos se sumaron. Y cada uno de ellos se metió dentro de un mate bien grande, y ahí se quedaron esperando. Y así pasaron los 3 días. Dicen que el tigre mandó a su sobrino el zorro para ver qué pasaba,
con el ejército de las flechas, ese ejército del Quirquincho. Y cuando el zorro se asomó, lo único que vio fue al Quirquincho al lado del sapo y con unos mates ahí a sus pies. Eso no iban a ganar seguro, porque animales tan blanditos, como muchos el Quirquincho se hacía una pelota y ya está, pero no. Pasaron los días y entonces ahí sí fue el momento de la cita, el momento de la guerra. Y ahí estaban, de un lado venía el ejército de las garras, el ejército feroz, peludo, con dientes, con bigotes, con los ojos bien abiertos y las bocas a punto de morder, y del otro lado estaba el Quirquincho, el sapo y todos sus mates. Y dicen que cuando se acercó el primero, que era el tigre, para enfrentarse cara a cara, así mirarse ahí bien cerquita, ¿no? Y ver qué pasaba y si el Quirquincho aceptaba declarar la paz, o si al menos que se rindiera, bueno, ahí fue el tema. Porque el Quirquincho agarró con mucho cuidado uno de los mates y lo sacudió. Y de ahí empezaron a salir las avispas y se tiraron directo encima del tigre. Dicen que lo picaron en la nariz, que lo picaron entre los ojos, que lo picaron en la lengua cuando pegaba un grito, dentro de las orejas, en las almohadillas de las patas, porque se empezó a revolcar y movía las patas para arriba. Y lo peor de todo, debajo de la cola. Ahí, debajo, justo ahí. Y bueno, ahí dicen que les picaron a todos, y que el primero que se dio cuenta de cuál era la solución fue el zorro, que se metió al agua. Y ahí enseguida, todos los animales de garras directo al agua. Y además tuvieron que declarar que ellos perdieron. Y dicen que así fue como el Quirquincho y el ejército de las flechas les ganó al tigre y al ejército de las garras. Así que ahí nos vamos yendo, digo, es una historia que aparece dentro de la tradición oral más actual, más del siglo XX, pero en realidad es una historia que es bastante vieja también. Y sin embargo, fíjense que, bueno, no les puedo mostrar hoy en el objeto, pero teníamos objetos con quirquinchos y con pájaros y con jaguares también, como para poder empezar a hacer un entretejido y un entrelazado a través de estas figuras que empiezan a aparecer. Vamos a ver cómo estamos por acá. Así que, bueno, algunas personas cuando yo les digo esto de acá me dicen soy ceramista, conocí este museo, así que evidentemente, o espero que hayan podido encontrarse con esa figura cerámica del Quirquincho y el pajarito arriba, porque es una belleza. Pero bueno, como les decía, difícil justamente hablar de historias arqueológicas, porque lo que más les podemos contar tal vez es historias de arqueólogos propiamente dichas, pero no es lo mismo que hablar de la gente que hizo estos objetos. Y bueno, después de las otras historias que me habían pedido, vamos a ver acá, Marcela en Instagram también nos preguntó si podíamos contarles algo, alguna tradición oral de los Gununa Kena o de los Aoniken, que son los nombres los nombres tradicionales de los pueblos originarios, que también son conocidos como los tehuelches. En realidad los Gununa Kena y los Aoniken corresponden a distintas partes del territorio tehuelche, digamos, valga la redundancia o digamos la repetición. Y ahí hay varias historias, e incluso algunas como que nosotros les hemos compartido, que tienen que ver con el ciclo de Elal. Elal es uno de los héroes culturales, héroes míticos más maravillosos que tienen. Bueno, tenemos muchos héroes míticos y culturales. Tocuaj es uno, Elal es el otro, tenemos a Quanchi, tenemos un montón en distintas partes del territorio. Pero Elal justamente es el héroe mítico de esta población de los Gununa Kena y de los Aoniken, o al menos uno de los héroes que aparecen en sus narrativas. Y a ver, de todas estas historias, y pensando también en lo que ha llegado también para niños y para familias, hay una animación muy simpática que es la de Elal y la ballena, donde tenemos a esta ballena que abre la boca y bosteza. Bueno, en realidad Elal hizo algunas otras cosas y esa ballena era un poquito más problemática. Así que les voy a contar dos historias muy corriditas, muy cortitas de Elal, una al lado de la otra, en función de lo que recopilaron Alejandra Cifredi y Edgardo Cordeu hace muchos años. Y bueno, lo que cuentan es que en realidad la ballena, Goos, que originalmente no vivía en el mar, sino que vivía en la tierra, no sabemos por qué. No sabemos si es que bostezaba, si se aburría, como en algunas versiones aparece, o como en las animaciones aparece. En realidad, aparentemente no. Goos estaba en la tierra y veía algo que se movía y abría la boca y
Y pasaba algo más y de repente no se veía una persona que pasaba corriendo y justamente Ghost la veía y nuevamente. Y así dicen que iba devorando todo lo que se encontraba a su paso. Y la gente empezó a darse cuenta y empezaron a ver quién podía enfrentarse a Ghost, pero nadie podía, porque cada vez que iba algún valiente o alguna valiente a verlas cara a cara, Ghost. Así que lo llamaron a Elal, que justamente era el héroe cultural. Y Elal, entre otras cosas, por ejemplo, vivió durante un tiempo con la hija, con los cisnes lo ayudan desde pequeño y lo llevan. También compartimos una animación al respecto de esto. Fue la persona que nos trajo el fuego, nos enseñó también a usar arco y flecha. Hay un montón de cosas que Elal también hace y que tiene justamente poderes. Entonces lo van a buscar a él y Elal se enfrenta a la ballena, se enfrenta a Ghost. Pero cuando Ghost trata de devorarla, en realidad lo que hace el Ale se convierte en un tábano. Y como tábano se mete dentro de la ballena y se va volando hasta el interior de la ballena, hasta su vientre. Y dicen que dentro de su vientre, bueno, encontró todo a medio comer. Así que lo que decidió hacer el Al, en algunas versiones dicen que le hizo cosquillas para que la ballena empezara a toser y escupir todo. Algunos dicen que no, que como tábano en realidad voló hasta acá arriba de la ballena y lo que hizo fue picarla. Y bueno, ahí la ballena empezó a hacer una reacción tremenda. Pero en otras versiones dicen que no, que en realidad el Al volvió a convertirse en persona, sacó su cuchillo y le abrió el vientre a la ballena y ahí salió todo lo que la ballena había tragado. Algunas cosas un poco más enteras y algunas cosas y personas un poco menos. A partir de ese momento, después de que hizo esto, la tomó de la cola y la tiró hacia el mar. Y dicen que al tocarla, en realidad a la ballena se le cerró el vientre, o sea, se curó, y que cuando llegó al mar, cuando tocó al mar, se dio cuenta la ballena de que podía ahí adentro nadar perfectamente, ¿no? Y entonces, bueno, un poco por esto es que dicen que las ballenas, que son súper ágiles en el mar, no lo eran tanto en la tierra, y parte del origen de estas distintas versiones que van contando que la ballena está malhumorada, que se aburre, pero en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Que esta era una ballena devoradora de personas y de cosas, y el Al nos salvó a todos de ella. Pero así como está esto, el Al también tuvo que ver con algo que nosotros acá en Argentina vivimos, y especialmente en la Patagonia en este momento, y es el tema del invierno, porque fue él el que determinó cuánto tiempo tenía que durar el invierno. Y para esto lo que hizo fue llamar a un consejo de animales. Llamó en ese momento, estamos hablando de hace mucho tiempo, hombres y animales, pero especialmente el Al podía entender la lengua de los animales. Y entonces los puso a todos ahí a debatir y empezaron cada uno de ellos a querer ver cuánto duraba el invierno. Y aunque algunos proponían, como el Choike, el Ñandú, que decía que el invierno tenía que durar todo el año, que estaba buenísimo que durara todo el año, que si los animales, algunos sufría el frío, bueno, que se fuera más al norte y listo, ya estaba. Que los que querían vivir el invierno que estuviera ahí. Y el Choike era de los que más sostenía esto, por más que también el zorro, por más que también el puma decían que estaba bueno porque en la nieve era más fácil a veces encontrar las presas. Otros animales no, otros animales decían que no, que el invierno tenía que durar no un año o no 6 meses, tenía que durar menos, algunos pedían que durara un solo mes. Y así empezó la pelea, y especialmente la Mara, que es la liebre patagónica, empezó a decir que no, que el invierno era más como, ella era del grupo de los moderados, ella no quería que durara 6 meses ni un año, ella quería que durara, bueno, un mes tal vez era muy poquito, 3 lunas, 3 meses, y entonces ahí empieza la pelea, y empieza la pelea sobre todo entre el Choike, entre el Ñandú y la Mara, el Ñandú diciendo que dure todo el año o que dure 6 meses, y la Mara diciendo no, que dure menos, que dure 3. Y mientras el Choike se puso a patalear y a insistir, la Mara salió corriendo de la cueva a buscarlo el Al, porque el Al los dejó debatiendo y él se fue a otra parte, se fue a buscarlo el Al, y como la Mara corría muy rápido, ahí iba saltando con su cola bien blanca que se notaba a la distancia, porque tiene una cola de pompón impresionante, y el Choike, cuando se dio cuenta de que la Mara ya no le discutía porque se había ido a decirle a el Al cuánto iba a durar el invierno, la empezó a perseguir. Y dicen que la Mara llegó justo a donde estaba el Al para decirle que el invierno duraba 3 meses. Llegó prácticamente atrás de ella, pisándola el Choike, tratando de pisarla justamente para que ella no hablara. Y dicen que cuando la Mara empezó a gritar 3 meses, el Choike ¡pa!, le metió la pata arriba. Pero no la pisó.
lo que le pisó fue la cola. Y eso se lo atrapó y eso se lo arrancó. Y es por eso que el invierno dura 3 meses y las maras ya no tienen cola. O por lo menos tienen un rabo muy corto, pero no tienen ese pompón que tienen otros animales. Vamos a ver cómo estamos con los comentarios, ¿sí? A ver, vamos a ver por acá. Acá estamos. Bueno, acá algunos de los cuentos que recopiló. Ah, de Berta, sí, acá están haciendo comentarios justamente de Berta. Bueno, los libros de Berta Vidal de Batini están subidos a internet en este momento, están digitalizados los 10 tomos, así que eso, eso yo justamente en los talleres que doy los trabajo muchísimo. Y bueno, nos vamos viajando, ya casi no nos queda demasiado tiempo, así que nos quedan unos 5 o 10 minutos más, pero llego justo para irnos de viaje, ya ahí nos vamos a otras zonas geográficas. También nos pidieron acá, esto me lo mandaron así por mensaje privado, ahora vamos a ver si entra o no entra, si podía llegar a contar algún cuento más de la zona peruana o del Amazonas también. Y después la otra que me pidieron fueron cuentos maoríes, así que van a ir justamente dos así uno atrás del otro, ¿sí? El primero que les voy a contar va a ser un cuento justamente peruano, pero en este caso de la Amazonía peruana, que lo cuentan ay, espérense, porque se los conoce como los Kashinawa, a ver si lo digo bien, ahí está, como los Kashinawa, pero en realidad su nombre y como se llaman a sí mismos son los Junicuin. Y dicen los Junicuin, digo esto porque más allá de que así se los llamó, Kashinawa, ese es el nombre que se les puso, y es el nombre de la lengua, el grupo de lenguas que ellos hablan, ellos se identifican a sí mismos, ellos y ellas, como los Junicuin. Entonces es importante también tener en cuenta eso, ¿no? O sea, por eso yo les decía esto de Tehuelche, Gununakena, Aoniken. Aoniken y Gununakena son los nombres bajo los cuales se conocen a sí mismos, pero a la vez también Tehuelche, que lo que hace es habla un poco más de la zona geográfica también y del territorio. Bueno, volviendo a esto, entonces volvemos a la Amazonía peruana. Y los Junicuin, una de las cosas que cuentan, una historia que cuentan, y esto estaba vinculado también con objetos que tenemos de la zona del Amazonas, por eso era que había seguido por este camino. Dicen que al principio, cuando se crearon las cosas, cuando aparecieron hombres y mujeres, se había creado el día, pero no se había creado la noche. En la historia de ellos, a diferencia de en otras historias, ellos ya conocían el fuego, conocían un montón de plantas, conocían, o sea, tenían su comida, tenían sus casas, pero el único problema que tenían era que no existía la noche, entonces no podían dormir. Imagínense eso, no poder dormir, dormir pero con la luz ahí en los ojos y con una luz muy fuerte. Y dicen que esto empezó a cansar a las personas, a los hombres, a las mujeres, a los niños y a las niñas, porque tenían que buscar refugio en la sombra, pero tampoco era mucho. Y un día, un nene que estaba justamente buscando refugio en la sombra para tratar de dormir algo, vio a un ratón. Vio un ratón que salía de la choza donde vivían él y su mamá y se metía dentro de una cuevita que estaba debajo de unas piedras. Y cuando el nene se agachó, ¿no? Y se puso así como a mirarlo, vieron con esa cara de estoy por dormirme, pero no, y se quedó mirándolo. Y se quedó mirándolo y se quedó mirándolo porque el ratón dentro de su cueva estaba durmiendo. Y durmiendo en una total oscuridad. El ratón tenía noche. Entonces el nene le fue a contar a su madre, y le fue a contar también a los hombres, y a las mujeres, a los adultos y a las adultas, y se quedaron fascinados con que el ratón tenía noche, y le preguntaron al nene si él no podía pedirle la noche al ratón. Y dicen que el nene buscó las mejores sobras de comida que podía haber ahí cerca de la mesa o cerca de la cocina donde estaban preparando las comidas, y esas sobras las empezó a poner bocaditos, uno al lado del otro, cerca de la cueva del ratón. Y el ratón empezó a sentir esto y empezó a sentir ese aroma, y saliendo se encontró con estos bocados y se encontró con el nene que lo miraba y le decía si le podía prestar su noche. Y el ratón aceptó, movió las orejas, movió los ojos, y dicen que de sus orejas y tal vez de su cueva que estaba ahí donde él estaba, empezó a salir un humo negro, una nube negra que cubrió todo de golpe. Y era la noche, era la primera noche que vivían las personas.
Y en esta noche las personas lo que hicieron fue poner sus hamacas, en vez de bajo la sombra, incluso al aire libre, en el calor, y se acostaron a dormir. Pero se despertaron enseguida, porque la noche ya se había acabado. La noche del ratón es muy corta. Entonces decidieron buscar otra. Y empezaron a fijarse a ver qué animales tenían noche y qué no. Y bueno, finalmente unos cazadores en medio de la selva, ahí en la Amazonía, se encontraron con un tapir. Que si ustedes, en algunas versiones de este cuento lo que dicen es que se encontraron con un puma, pero la más tradicional de los Juniquin es un tapir, que es un animal que tiene como una especie de, yo voy a decir trompa y ustedes van a pensar en un elefante, sobre todo pienso en los más pequeños, pero no, tiene una nariz muy larga, es grande, no es carnívoro, es vegetariano, pero duerme muchísimo. Y búsquenlo después en Google, al tapir. Y dicen que el tapir, cuando se encontró con estos cazadores, se asustó y los cazadores le dijeron que si le daban la noche a ellos, si se las prestaba, no lo iban a matar. Entonces el tapir movió sus orejitas y dicen que empezó a salir una noche densa, negra, súper oscura, el cielo se puso totalmente oscuro de golpe y los hombres volvieron medio a los tumbos chocándose hasta sus casas. Y ahí estaban las personas, hombres y mujeres, los que estaban ahí en la aldea, y los niños y las niñas encendiendo fuegos, y llegaron a cocinar la comida, y llegaron a sentarse al fuego y contar historias, y a jugar un rato, y a mirarse, a abrazarse. Pusieron sus hamacas, se fueron a dormir, y durmieron, y durmieron, y durmieron, y durmieron, y durmieron, y durmieron. Yo les dije que el tapir dormía mucho. Bueno, dicen que la noche esa duró semanas. Y que cuando abrieron los ojos, cuando ya era de día de vuelta, y las plantas habían crecido encima de sus cultivos. Las casas, los techos ya, la paja, por ejemplo, de algunos techos se había arruinado porque no la habían llegado a cambiar en el momento que tenían que cambiarla. Les habían crecido prácticamente plantas encima, de tanto tiempo que habían estado quietos durmiendo. Y dicen que por eso decidieron que no, que la noche del tapir no era para ellos. Y una mujer, algunos dicen que la misma madre de este niño que había pedido la noche del ratón, una mujer dijo que bueno, tal vez si los cazadores no podían conseguir una noche buena y los niños tal vez tampoco, tal vez las mujeres podían tener una buena idea de dónde conseguir una noche. Y empezaron a buscar las mujeres, y ella encontró al tatú, que también es un armadillo. Es un armadillo mucho más grande que el quirquincho, mucho más grande que la mulita, digo, pero es un armadillo. Y el armadillo también en su cueva duerme, o por lo menos ella vio eso, y le pidió que le prestara su noche, y que ella le iba a dar las mejores sobras de su comida, de todo lo que ella hiciera siempre. Y el tatú lo pensó, dijo que bueno, que solamente le prestaba por una noche. Movió sus orejas y dicen que empezó a salir una noche se puso oscuro, salieron las estrellas, las personas pudieron cocinar su comida, pudieron contar historias, pudieron jugar cerca del fuego, pudieron abrazarse, pudieron colgar las hamacas, pudieron dormir. Y cuando ya era el momento, se terminó la noche y salió el sol. Y ahí la gente dijo, esta es la noche perfecta, porque es la noche exacta, ni muy larga, ni muy corta. Y así fue que hombres y mujeres, y niños y niñas, entre los Juniquin, empezaron a vivir la noche del tatú. Y si ustedes ven ahora a los tatús, son animales que duermen de día y que de noche están buscando. Porque dicen que están buscando a la mujer que les pidió prestada la noche a ellos y que nunca, pero nunca, se las devolvió. Y sí, vamos a ver cómo estamos por acá por los comentarios, pero me parece que, bueno, estamos acá, acá estamos escuchando atentos. Bien, bien, perfecto. Bueno, y sí, maoríes me dicen acá, así que vamos a ir terminando con una historia de los maoríes. Y bueno, pensando en que empezamos con esto de agradecer y de pedir permiso también. Bueno, en algunos casos se pide permiso y después no se devuelve, como en el caso de la noche del tatú, pero en otros casos se pide y se aprende a pedir. Les voy a contar una historia maorí que es una historia mítica, mucho antes de que Maui, bueno, no, en realidad mucho antes de que Maui existiera, no, porque yo siempre les vengo contando algunas historias de Maui. Dicen que hace mucho, mucho tiempo
cuando los maoríes viajaron de Hawái, que era el lugar original de donde ellos venían, y encontraron a Aotearoa, la isla de la Gran Nube Blanca, que es lo que es la actual Nueva Zelanda, dicen que hubo familias que se quedaron separadas, que hubo personas que quedaban a la distancia, padres e hijos, y eso le pasó a Rata. Rata no es una rata, aviso para los más pequeños y para los grandes, no piensen que es una persona con oreja, no, 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 no. Rata era un hombre, y este hombre había dejado a su madre del otro lado del océano, y las distancias hacían que no pudiera visitarla todas las veces que él quisiera. Sin embargo, las noticias de lo que le pasaba a ella le llegaban, y dicen que le llegó la noticia y el aviso de que ella se había enfermado. Y a Rata le dio la desesperación de querer ir a verla, de querer ir a acompañarla, de ver cómo podía ayudarla, y entonces buscó. Y él era uno de los primeros pobladores que llegó a Aotearoa, a la isla de la Gran Nube Blanca, y por lo tanto no conocía mucho de esta isla. Pero lo que encontró fue un árbol muy grande, y lo miró y tocó la madera y vio que era firme, y lo que decidió es que de ese árbol iba a hacer una canoa. Porque con una canoa podía subirse a la canoa, echarla al océano y recorrer y llegar hasta Hawái, donde estaba su madre. Entonces, bueno, buscó un hacha. No era el mejor carpintero, era buen navegante, pero las canoas con las cuales las personas de Hawái habían llegado ya no estaban. Entonces, tenía que aprender a hacer una canoa sí o sí. Así que, bueno, buscó algo que le sirviera de hacha, golpeó el árbol que él había elegido, lo tiró abajo, le quitó las ramas, le quitó las cortezas, se empezó a pinchar, se empezó a arruinar las manos con ese tema. Llegó la noche. Y Rata estaba cansado y dijo, bueno, mañana sigo porque lo que no terminó hoy igual lo voy a terminar mañana, si no voy a estar cansado haciendo la canoa y después hay que ver, termino navegando para cualquier parte. Entonces se fue a dormir. Y durante la noche algo pasó. Se escucharon un ruido extraño, un ruido de hojas y de patas que se movían y de un arrastrarse de algo pesado. Y cuando terminó todo ese ruido, a la mañana siguiente, cuando Rata se fue a buscar el tronco donde él estaba haciendo su canoa, ¿ustedes lo vieron? Porque yo no lo vi, no estaba en ninguna parte. Y entonces ahí Rata se fue a buscar al bosque sus herramientas, a ver si donde él había cortado el árbol había dejado algo, alguna pista, alguien se lo llevó. Pero no estaba las herramientas de él. Las herramientas estaban donde él las había dejado originalmente. Lo que estaba de vuelta en el bosque era el árbol entero. O sea, y cuando digo el árbol entero no digo el tronco cortado con las ramitas. No. Rata volvió al bosque y se encontró con que donde había estado el tocón, lo que quedó del árbol, estaba el árbol completamente entero, con sus ramas, con su corteza, con sus telarañas, con sus nidos de pájaros ahí puestos como si no hubiera pasado nada. Y ahí Rata pensó que se lo había imaginado, entonces bueno, fue a buscar sus herramientas, cortó el árbol, le sacó las ramas, le sacó la corteza, sacó los nidos, sacó las telarañas, se llevó el tronco, empezó a trabajar la canoa, ahora era como que iba más rápido. Llegó la noche y era muy tarde, ya no podía ver lo que estaba haciendo, ya estaba haciendo cosas que iba a terminar haciéndole un agujero a la canoa, entonces se fue a su casa a dormir. Y a la mañana siguiente pasó lo mismo, no estaba el tronco donde estaba trabajando la canoa, cuando fue al bosque, ahí estaba el árbol igual que siempre. Y esto fue extraño para Rata. Y volvió a tirar abajo el árbol, volvió a quitarle las ramas, volvió a sacarle la corteza, volvió a llevarlo a donde estaba trabajando, empezó a hacer la canoa, esta vez más rápido. Se hizo tarde y de noche y él estaba con un fuego ahí al lado como para tratar de ver lo que hacía, pero empezó a tener sueño y entonces no la iba a dejar sola. Ya 3 noches seguidas era demasiado. Entonces lo que hizo fue acostarse arriba del tronco, así a medio tallar, medio canoa, quedó con un brazo afuera, un pie adentro, la cabeza medio incómoda, usando los brazos de almohada, pero se quedó a dormir ahí. Y en el medio de la noche, lo que yo les decía, se empezó a escuchar un sonido de patas y de alas y un zumbido, y empezó Rata, que estaba totalmente y profundamente dormido, empezó a sentir que
a él lo estaban sacudiendo y moviéndose, y cuando abrió los ojos se dio cuenta de que el tronco estaba siendo suavemente movido. Y todo ese ruido que él escuchaba eran realmente patas. Eran patas de hormigas, patas de arañas, patas de otros animales. Ese zumbido eran mosquitos y otros insectos, pájaros que pasaban sobrevolando y llevaban pedacitos de madera, pedazos de viruta, los pedazos que se van cayendo, ramitas sueltas. Y Rata pudo darse cuenta de que los animales estaban llevándose de vuelta el tronco al bosque y lo estaban empujando de vuelta al lugar donde tenía que ir y lo estaban reconstruyendo de a poquito, pegándolo y uniéndolo con telarañas. Y bueno, se salió de ahí donde él estaba acostado porque ya veíamos que iba a terminar atrapado dentro del tronco y empezó a desesperarse y empezó a gritar y empezó a pedir auxilio y empezó a pedir ayuda y empezó a gritarles a los propios animales qué estaban haciendo, tratando de pisar hormigas, tratando de echarlos. Y ahí, una araña se le posó arriba del hombro y le empezó a gritar. Era una época donde uno podía entender el lenguaje de los animales, y le empezó a reclamar a Rata que él se había metido en ese bosque sin permiso, sin hablar con nadie. ¿Vieron que yo les había hablado en otra historia del dueño del maíz? Bueno, entre los maoríes, en Aotearoa, no está el dueño del maíz, pero está el dios que protege todos los bosques. Y este dios, que es Tanemajuta, no había recibido jamás el pedido de permiso. Y además de ser protector de estos árboles y de estos bosques, Tanemajuta es protector de la vida que habita en ellos. Entonces, claro, ahí cuando la araña le empezó a reclamar esto y le empezó a marcar esto, y Rata empezó a sentir la presencia de Tanemajuta ahí en ese bosque, se dio cuenta de lo que él había hecho. En su desesperación, había pasado por arriba de todo y ni siquiera había pedido permiso. Entonces les pidió a los animales, les preguntó qué tenía que hacer él, porque él necesitaba viajar a ver a su madre igual. Y los animales lo que hicieron fue enseñarle una caraquía, una canción, una oración, que era justamente para eso, para pedir permiso, reconociendo que ese árbol era la casa de alguien, que ese árbol había sido el nido de alguien, pero a la vez pidiéndoles que por favor le dejaran usarlo, porque él lo necesitaba. Y aparentemente esa era la oración que los animales estaban esperando y que Tanemajuta también, porque Rata pudo finalmente cortar el tronco, llevarse el árbol, hacer la canoa y viajar a Hawaiki. ¿Y cuándo volvió? Cuando volvió, las arañas le enseñaron a tejer, pero sobre todo le enseñaron a replicar o a trabajar la madera, a reconocer en la madera los huecos y las vetas que uno puede ir siguiendo, e incluso en algunos de los tallados que todavía en la actualidad se hacen en las tallas maoríes, le enseñaron a hacer un diseño que se llama puguerewere, que significa tela de araña. Y un detalle, todavía cuando uno talla sigue pidiendo permiso. Así que bueno, con esto y con esta sesión de cuentos de hoy que llegó hasta... se estiró un poquito, vamos terminando. Espero que tengan un muy buen sábado, espero que puedan compartir estas historias con niños y niñas que quieran, que lo puedan disfrutar. Y bueno, la semana que viene nos estamos viendo nuevamente. Ya saben que nos pueden encontrar, este video lo van a poder encontrar subido al Facebook del museo y a nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar a través de Etnova en Casa. Y fíjense además porque justamente para familias subimos un material precioso que es Códigos en el Museo, que es un material para poder hacer en familia, pero también grandes con espíritu de exploradores o exploradoras y con espíritu de juego van a poder hacerlo. Son códigos que tienen que ver con distintas lenguas, algunas cosas que hemos trabajado en algunos videos y emisiones previas. Y bueno, se los recomiendo para que lo descarguen y para que lo compartan también. Así que ya saben, pueden encontrarnos bajo este hashtag, pueden encontrarnos bajo estas direcciones. Mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de Acción Cultural y me despido deseándoles buen fin de semana y hasta el sábado que viene. Bueno, y de paso me despido musicalizada porque mi vecina empezó a tocar música fuerte y creo que se está escuchando desde el micrófono, por lo menos no sé si lo están levantando, así que bueno, ahí sí termina la transmisión.